forma de Zoom el economista Pablo Lucio Paredes, que es director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Mi querido Pablo Lucio, bienvenido, buenos días. Un abrazo a todos ustedes, como siempre, amistosos y numerosos, y a la gente que nos escucha igual, y a Wendy, por supuesto. Correcto. Le doy paso a Lucía Jaramillo, que tiene las preguntas para usted para iniciar esta entrevista. Adelante, Lucía. ¿Qué tal, Pablo Lucio? Un gusto poder conversar con usted a esta hora de la mañana. Son exactamente las 8:37 y esta semana sin duda ha sido positiva para nuestro país, y es que Estados Unidos donará 2 millones de vacunas Pfizer a Ecuador, y poco a poco vemos cómo avanza el tema de la vacunación en nuestro país, pero sin duda falta aún. Hemos visto en otros países como en Estados Unidos que uno va a las farmacias y se puede vacunar, y que también la empresa privada ha ayudado en el tema de la vacunación. Tal vez eso falta en nuestro país. Lo escuchamos. Sin duda, Lucía, nosotros en el mes de febrero, cuando todavía el tema estaba en conseguiremos o no conseguiremos vacunas, nosotros sacamos un documento con mi amigo Luis Espinosa Godet en la Universidad de San Francisco, la publicación Coyuntura, donde justamente planteábamos estos temas de cómo debía ser la vacunación, poniendo números de cómo las empresas podrían participar, y hablábamos de las empresas, de las 500 empresas más grandes del Ecuador, hablábamos de las farmacias, poníamos un poco números sobre cómo debían ser y cuánto costarían las brigadas de vacunación, en fin, etcétera, etcétera. Así que una de las cosas que planteábamos era justamente eso, que debe haber una mayor participación privada, pero veo que el gobierno, no sé si ayer o anteayer, a través del ministerio, hizo una convocatoria a las empresas que tienen al menos 1,000 empleados, que son las empresas más grandes del Ecuador, serán tal vez unas 500, no sé, para que se inscriban en el programa para ellos poder vacunar, ¿no? Yo creo que ese es un paso muy importante. Lo que hay que hacer es que obviamente las empresas tienen que cumplir ciertas condiciones, pero ojo, la burocracia no puede a través de la tramitología complicar tanto las cosas que el rato no se puede hacer, porque cada empresa debería poder vacunar a sus trabajadores, a los familiares de los trabajadores y a gente del vecindario, me parece obvio. Entonces una empresa que tiene 1,000 trabajadores debería poder, no sé, vacunar a 10,000 personas, ¿no? Y entonces si tenemos, por decir algo, 300 de esas empresas y cada una vacuna a 10,000 personas, pues ya estamos hablando de 3 millones de vacunados, ¿no? Yo creo que es un tema, la colaboración privada es un tema absolutamente fundamental para que esto funcione bien. Ahora, otro tema que sin duda llama la atención, Pablo Lucio, es el tema de las criptomonedas, ¿no? El tema del Bitcoin, que vemos que ya el presidente Bukele lo ha aprobado en su país, pero ¿cómo denominarlo? ¿Es factible o no el uso de estas criptomonedas? En Ecuador también hemos visto muchas publicaciones, inclusive falsas, donde utilizan a personajes de medios de comunicación ecuatoriana promover el tema del Bitcoin cuando en realidad es una estafa. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Mira, en la vida hay muchas cosas que son estafas, ¿no? No solo son las criptomonedas, hay otras cosas donde la gente te dice vendo tal cosa con tal marca y el rato no es ni esa cosa ni esa marca, ¿no? Entonces estafas siempre hay. Pero digamos, dejando de lado el tema de las estafas, a mí me parece que las criptomonedas van a ser parte del universo, digamos, de la gente en el futuro. Yo no veo ningún problema en que en el Ecuador, si hay gente que quiere utilizar bitcoins, los utilice, igual que puede utilizar otras criptomonedas. No veo por qué de hecho se impide, pero yo no veo por qué se impide eso. En realidad las criptomonedas por el momento no son monedas en el sentido de que tú sales a la calle a comprar con eso, solo se pueden comprar cosas limitadas, pero en este momento son sobre todo criptoactivos, es decir, la gente compra para tratar de ganar una plata con la subida de esos valores. En el caso de El Salvador, Bukele lo está haciendo, pero él introdujo algo en la ley que era muy grave. Él decía, se tiene que recibir, el comerciante tiene que recibir los bitcoins. Eso sí está muy mal. Lo que hay que dejar es, si la gente libremente quiere utilizar bitcoins o cualquier otra criptomoneda, que lo haga, ¿no?
corriendo el riesgo de si le va bien o le va mal, como tantas cosas en la vida. Lo que estaría muy mal es querer imponer, como está haciendo Bukele en El Salvador. Pablo Lucio. Jaime Velázquez con más preguntas. Gracias, Lucía. Economista, ¿cómo le va? La verdad es que la situación del país es complicada y la verdad es que quisiera que usted me dé su impresión de cómo manejar un déficit sin endeudarse más, o hasta qué punto podemos endeudarnos como Ecuador, porque estamos sobre el 60% del PIB. Mira, la situación es complicada y yo creo que hay pasos que ir dando. El primer paso es lo que conversábamos con Lucía, que es el tema de la vacunación. Eso me parece que es el gran tema para poder empezar a salir a la vida normal, lo cual es fundamental desde todo punto de vista. Desde el punto de vista estricto de las finanzas públicas, yo creo que el gobierno tiene que ir haciendo un importante esfuerzo de reducción de los gastos improductivos del Estado, que son muchos, hay que hacer eso, y paralelamente tiene que haber una propuesta de reforma tributaria que simplifique los tributos, logre cobrar más y sobre todo logre cobrar a los que no pagan. Entonces yo creo que ahí, entre una reducción del gasto y una reforma tributaria razonable, creo que se puede ir avanzando en la parte fiscal. Una cosa que no podemos engañarnos: el Ecuador va a necesitar seguirse endeudando, ¿sí? Y necesita por dos razones. La una es para pagar deudas anteriores, con lo cual no aumenta la deuda, porque digamos, simplemente recibes y con eso pagas lo anterior, y luego para cubrir el déficit que no va a desaparecer instantáneamente. Entonces, tiene que haber un camino rápido y razonable y conocido para ir bajando el gasto y recaudando mejor los impuestos. Yo creo que ese es un sendero que se puede lograr. Y luego hay las demás reformas que hemos comentado en otras oportunidades, ¿no es cierto? El tema de la reforma laboral, el tema de la seguridad social, y luego este tema que está caminando, que es el tema de la apertura al mundo, ¿no es cierto? Ya estamos avanzando en las conversaciones con México. Hace pocos días, se dio un paso en la aprobación de que el Ecuador pueda ir al Tribunal Internacional, que es el CIADI. Siguen las conversaciones con los Estados Unidos. Entonces yo digo, son varias fichas que hay que ir moviendo y que, digamos, están moviéndose, pero obviamente si miramos las cosas de aquí a 6 meses y no han avanzado, vamos a decir, caramba, las fichas se estaban moviendo, pero finalmente no se movieron, ¿no? Entonces, de aquí a 6 meses tendremos que juzgar qué tan bien o qué tan mal se han movido las fichas. Correcto, economista. Lo otro que le iba a preguntar, y antes de pasar esa pregunta, quería solamente estar claro en que usted no está de acuerdo en subir impuestos, ¿o sí? No, yo no creo que sea necesario subir impuestos. Creo que hay que, como digo, racionalizar los impuestos, eliminar exoneraciones, porque hay mucha gente que tiene ventajas, digamos, en los impuestos que no se justifican. Como te digo, encontrar mecanismos para cobrar mejor y sobre todo cobrar mejor a los que no pagan, y reducir el gasto. Es decir, hay que combinar las dos cosas. Ahora, si tú no quieres reducir el gasto, entonces vas a terminar aumentando los impuestos, pero parte del paquete tiene que ser una reducción de los gastos improductivos del Estado. Clarísimo, economista. Le voy a hacer la siguiente pregunta con respecto al proyecto de ley de economía circular. ¿Cuál es su análisis al respecto y cree que es beneficioso para el Ecuador o no? Sinceramente no conozco suficiente para opinar y no me gusta opinar de las cosas que no sé. Clarísimo, economista. Le doy paso a Ramiro Cepeda para seguir con la entrevista. Entonces sigamos, Pablo Lucio, con lo que sabe y lo sabe bien. La elusión es un mecanismo que, utilizando las ventajas que da la ley, son utilizadas por quienes operan y elaboran los balances, quienes operan y elaboran los estados financieros, con la posibilidad de hacer parecer un movimiento de una compañía de tal manera que a la hora de afinar el lápiz para el pago de impuestos, estos se vean lo más reducidos posibles. Era algo perfectamente legal, pero totalmente inconveniente para las arcas públicas. Se está trabajando en este tipo de mecanismos. Concretamente, ¿por dónde ve usted las ventanas que se han prestado para la elusión fiscal que deben de ser cerradas? Y yo voy a coincidir con usted en que este sistema para declarar y pagar es tan complicado que se presta para cualquier cosa.
Mira, yo creo que esa es una tarea de afinar el lápiz de los tributaristas y en este caso de la gente que está alrededor del gobierno y del SRI, que tienen que hacerse la pregunta, a ver, estos son los mecanismos que existen de evasión y eso hay que cortarlo. Y aquí hay mecanismos que existen para la ilusión, cuáles tiene sentido eventualmente cortar y cuáles no tiene sentido, ¿no? Y un criterio muy importante es, digamos así, si es que tú vas a complicar la vida de los ciudadanos en un 10%, a cambio de recaudar 0,5% más de esos ciudadanos, entonces no vale la pena, porque estás recaudando poquísimo más, pero estás complicando todavía más la vida a los ciudadanos que tienen que dedicarle más costos, más tiempo al tema tributario. Ahora, si tú me dices, yo tengo mecanismos que le complican la vida a la gente 1% más y a cambio de eso yo recaudo 5 o 10% más, entonces te digo, quizás eso sí tiene sentido. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis en todos los casos del costo-beneficio, ¿no? Porque evidentemente el proceso tributario es demasiado complicado, ¿no? Entonces, ese costo-beneficio yo creo que es el que debe determinar qué cosas haces y qué cosas no haces. No se trata simplemente de decir allá, yo complico mucho más la vida a la gente, pero saco un poco más de plata. No, eso no es el criterio. Tiene que pensarse en la recaudación, pero en la complicación de la vida para los ciudadanos. Hacérsela más simple. Y volviendo al tema del endeudamiento, Pablo Lucio, hay que seguir endeudándonos, es una necesidad, pero ¿cómo transformar ese endeudamiento en un endeudamiento responsable y pagadero a largo plazo? Si, por ejemplo, mecanismos como el siguiente, el presidente Lasso ofreció en algún momento de su campaña y de las campañas pasadas bajar hasta llegar a eliminar el 5% a la salida de capitales, un impuesto macabro que lastima las exportaciones, que lastima la economía, pero también retirarlo es lastimar el presupuesto general del Estado. ¿Cómo compensar lo uno con lo otro? Porque si voy a quitar ese billete, ¿cómo lo repongo? No, sí, absolutamente, no es fácil. Es más, no solo hay el tema del ISD, hay el tema de los aranceles, por ejemplo, que hay que irlos disminuyendo. El Ecuador tiene aranceles demasiado elevados y hay que mirar la película global y decir, esto es fundamental y esto no es tan fundamental. Entonces, eliminar el ISD es importante, hay que hacerlo. Bajar los aranceles es importante, hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo me queda la película global y cómo lo voy a financiar? Entonces, ahí tengo que hacerme la pregunta, por ejemplo, que es fundamental, del tema de los gastos improductivos del Estado. ¿Cuánto tengo que reducir en gastos y cuánto tengo que aumentar en recaudaciones? Y eso me va a dar una trayectoria razonable, no instantánea. Yo sé que hay gente que dice que todo esto se tiene que hacer en más o menos en 5 minutos, ¿no? Una trayectoria razonable que nos diga, mira, en el año 2021 eso me va a llevar todavía a un cierto déficit, pero menor, y luego vamos a ir disminuyendo el déficit hasta llegar a cero. Y en consecuencia voy a tener una trayectoria todavía de endeudamiento durante estos años, pero ya voy tendiendo a una situación de eliminar el déficit, es decir, ya no tener que endeudarme, aumentar el endeudamiento, ¿no? Entonces yo creo que esa trayectoria es lo que es importante, ¿no? Como te digo, hay gente que dice esto hay que hacerlo en 5 minutos de una. Sí, bueno, tal vez sea ideal, pero el mundo es un poco más complicado, pero lo importante es tener una trayectoria. Es como cuando alguien dice, mire, yo voy a mejorar mi alimentación. Bueno, hay gente que lo hace instantáneamente, el primer día ya cambia. Hay gente que necesita hacerlo de una manera un poco más organizada, más paulatina, pero lo importante es tener claro el objetivo y cumplirlo, y saber cuál es la trayectoria de cómo se va a llegar a eso, ¿no? Y solo para tomarle la presión y el pulso a la economía, para nadie es desconocido que el dinero en movimiento genera riqueza. ¿Cómo ve usted dentro de este mes y días del gobierno del presidente Lasso este efecto? Han llegado a llamarlo el efecto Lasso. La gente ya anda con ganas de invertir en movimiento. El dinero en movimiento crea riqueza. ¿Usted ve que esto se está produciendo? Ahora, permíteme hacerte una pequeña aclaración. Lo que genera la riqueza es la decisión de la gente de coger sus ahorros, invertir, arriesgarse, crear empleos, innovar, etcétera. Esa es la cadena que genera riqueza. El dinero ayuda a que eso
se concrete de mejor manera, pero digamos, el dinero solo es un medio que ayuda. Lo que importa es la decisión de la gente. Y como tú bien dices, hay este efecto lazo que hace que la gente empiece a decir, yo voy a coger mis ahorros que los tengo aquí o los tengo afuera y voy a utilizarlos para hacer cosas. Proyectos que yo tenía archivados los voy a desarchivar, ¿no es cierto? En fin, voy a mejorar mi departamento de investigación para innovar en la empresa, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa decisión yo creo que la hay y yo creo que ahora lo que tiene que venir también de parte del gobierno es dar un mejor marco para que eso se pueda, ese efecto lazo se pueda convertir en una realidad, ¿no? Y hablábamos hace un momento de temas como la reforma laboral, hablábamos de esta reforma del Estado, en fin, el gobierno, el tema de la pandemia, por supuesto, la vacunación. Entonces el gobierno tiene que hacerse cargo de ese entorno para que el efecto lazo realmente se concrete. Gracias, Pablo Lucio. Ahora tenemos el efecto Pablo Lucio. Le agradecemos por su entrevista. Y hay el efecto Quevedo también, ¿no? Sí, Quevedo, es una locura eso de ahí. Es una locura. Y hay que decirle a la gente que si te ofrecen 90% en la semana o en el mes, solo puede ser una estafa. Así es, no tiene otra presentación. El amor gratis no existe. Muchas gracias, Pablo Lucio. Un abrazo, cuídense. Chao.